Primero. Gracias. Presidente, preguntarle, usted ya decía que, bueno, sí es factible que los partidos se reduzcan el presupuesto, ya lo han hecho incluso en años anteriores, ¿no? Sin, Digamos que, a ver, lo que nosotros hemos sostenido es que el presupuesto que se le entrega a los partidos políticos es calculado por el INE a partir de una serie de bases establecidas en la Constitución. Es decir, el INE no es el que decide cuánto dinero se le da a los partidos, sino el INE aplica una fórmula que está establecida en la Constitución y que los propios partidos políticos en los tiempos pasados pactaron. Y es una fórmula que deriva de multiplicar el número de ciudadanos que están en el padrón electoral, que crece año con año, por el punto 65 de la UMA, de una UMA. Y eso da un resultado. El INE lo único que hace aquí es hacer esa multiplicación que le mandata la Constitución. Si se quiere reducir el financiamiento de los partidos, digo por la precisión, se tiene que cambiar la Constitución. No hay de otra. Claro que existe otra vía que ya se exploró en el pasado, que implica que los partidos renuncien a parte o a todos, si se quisiera, su propio financiamiento público, pero esto requiere un procedimiento que hace 2 años, justo después de los sismos de 2017, el INE estableció. Es decir, tiene que haber una notificación del partido político interesado en no recibir todo su financiamiento, previo a que el INE le entregue, le deposite en sus cuentas el dinero que le corresponde para reembolsarlo a la tesorería de la Federación. Ese dinero no se lo queda el INE, se regresa a la tesorería de la Federación y es un procedimiento que incluso fue utilizado por algunas fuerzas políticas en el pasado. Esa es la ruta, pero eso es una decisión de los propios partidos políticos, no del INE. ¿El árbitro electoral es partidario de que haya una reducción al financiamiento público a los partidos? El INE siempre ha sido partidario de que las reglas se discutan, se consensúen y nosotros las aplicamos, las que sean. Creo, y eso es una opinión personal, que el financiamiento a los partidos políticos, lo he dicho muchas veces, ha llegado a niveles muy importantes y creo que es pertinente un análisis y una revisión para que el mismo se racionalice, es decir, se reduzca, siempre y cuando no ponga en riesgo la subsistencia de los partidos políticos. Los partidos políticos pueden gustar o no gustar, pero los partidos políticos son indispensables para el funcionamiento de la democracia y requieren que tengan cubiertas sus necesidades de gasto más prioritarias para que los mismos subsistan. Dicho lo cual, el INE no es el que va a decir, no tiene ninguna atribución ni ningún elemento para poder decir cuál debería ser la reducción en su caso. Sí, porque hay iniciativas de hasta 50%. En eso, digámoslo así, el INE no se pronuncia, porque es una decisión de tipo político. Lo único que planteamos es que el financiamiento público tiene un propósito. Ahí están los datos de la fiscalización, son públicos de los últimos años, que pueden permitirle a cualquier ciudadano y a los propios tomadores de decisiones conocer cuáles han sido las necesidades de gasto de los propios partidos como un insumo para que se tome la decisión que políticamente logre el consenso eventualmente. Pero el INE no está más que para aplicar la ley y proporcionar insumos técnicos. Lo que hagan los partidos, eso es un asunto, digámoslo así, que el INE, en esta materia, que el INE no creo que deba participar en términos de una discusión, es una decisión de tipo político. En lo que sí, y que también es una decisión de tipo político, pero ahí su opinión es todavía mucho más relevante y conocedora, por supuesto, es el presupuesto para el INE, porque en la reforma que viene, que todo el mundo sabe que ya se está planteando, pues se ha hablado incluso de no solamente reducir el presupuesto al INE, sino reducir el número de consejeros, pero cargarle más atribuciones, que organicen las elecciones de todo el país y que se supriman los soples para que sea el INE el que se haga cargo de las elecciones. Esto es posible, darle más atribuciones, más facultades, que organice todas las elecciones y que operen con menos gente y menos dinero. Yo creo que es importante que toda decisión que se tome en una eventual modificación del sistema electoral y de la institucionalidad electoral se cuente con la información pertinente. Déjame poner un par de ejemplos respecto a los muchos puntos que pusiste sobre la mesa. Primero, hay una iniciativa, hay varias iniciativas que plantean desaparecer a los soples y que el INE se haga cargo de sus funciones. Yo creo que se tiene que analizar si esa es la decisión, que en lo personal no comparto, pero lo he dicho en muchas ocasiones, pero en fin, quien decide son los legisladores, que se tiene que prever cuánto costaría un INE rediseñado para poder cumplir las funciones de los OPLES, porque hoy el INE no está diseñado
para hacer el trabajo de los soples. Alguien podría decir, pero hicieron la elección de Puebla. Sí, pero no había otra elección que hacer. Y con Todo el recursos INE de Puebla. y con recursos de Puebla, todo el INE se volcó a hacer la elección de Puebla. No había una elección federal concurrentemente que había que realizar. El INE está pensado para hacer lo que hoy la Constitución lo mandata hacer. Si se quiere que haga cosas adicionales, bueno, no lo digo yo, lo dice la propia Constitución. Los legisladores están obligados a hacer un cálculo del impacto. Hoy tenemos primeras aproximaciones. Si el INE tuviera que hacer el trabajo de los soples, estaríamos hablando de que necesitaría recursos de más de 3,000 millones de pesos, con lo cual el ahorro realmente pues, es exiguo. Pero es una decisión política. Lo que digo es que el INE lo que tiene que hacer es poner los elementos técnicos sobre la mesa para que se tome la mejor decisión. Lo que sí es cierto, a ver, es que ahí están los datos, son información pública, que nos digan en dónde hay, digámoslo así, personal sobrado. Porque déjenme ponerles un ejemplo. Una cifra, si no es analizada, puede parecer desproporcionada. El INE tiene 17,000 empleados. ¿Por qué tantos? Bueno, ¿sabían ustedes que 6,500 compañeros trabajadores del INE son hoy indispensables porque son los que atienden a las y los ciudadanos en los casi 1,000 módulos que tenemos para que el servicio de la credencial para votar siga siendo posible, viable y ocurra con eficiencia y puntualidad como está hoy ocurriendo? ¿Ustedes sabían que del presupuesto del INE alrededor de 4,000 millones, es decir, que el 40% del presupuesto operativo es el costo del servicio de la credencial para votar, que es prestarle a las y los ciudadanos un derecho, el de la identidad, y contar con un mecanismo de identificación que es vital para todos? Bueno, hay costos. Nadie está en contra de generar recursos y ahorros. El propio INE les ha puesto un ejemplo, ha hecho una contrapropuesta. ¿Por qué no avanzamos hacia la urna electrónica? En breve va a tener que haber elecciones en los sindicatos, lo mandata la reforma laboral. Hay elecciones permanentemente al interior de los partidos políticos. ¿Por qué no hacemos una inversión que nos permitiría ahorros en el costo actual del INE a mediano o largo plazo del orden de 4,000 millones, 3,500 millones de pesos, 3,500, 4,000 millones de pesos, si eso es lo que se quiere ahorrar? Alguien me puede decir, es que la urna no genera certeza. Entonces digo yo, ¿verdad que la certeza es fundamental y es algo que hemos logrado conseguir? Hoy venimos a rendir hacer una plática, a comentar con los legisladores de esta comisión los buenos resultados de las elecciones del 2 de junio pasado. Bueno, son elecciones incuestionadas, elecciones que se realizaron en un contexto de gran certidumbre, ¿no? Y eso es lo que hoy nos permite el sistema electoral. Lo único que planteamos, bienvenidos los ahorros, pero nunca vulneremos 4 cosas que son fundamentales, porque entonces vamos a tener un retroceso y toda reforma tiene que ir para adelante, no retroceder. Primer punto, la autonomía de las autoridades electorales. Segundo punto, la certeza de los procedimientos que permiten los procedimientos que hoy tenemos. Tercer punto, la equidad en las condiciones de la competencia. Costó mucho construir las condiciones de equidad y hoy todas las fuerzas políticas tienen acceso a los recursos para poder competir efectivamente por el poder político. Y cuarto punto, la representación de la que hoy permite que la pluralidad política se exprese en espacios como este, ¿no? Como el Senado, como la Cámara de Diputados. Presidente, ustedes bajaron su sueldo, lo mantuvieron así con la disminución que se hicieron después del pronunciamiento de la Corte. Nosotros hemos en 2 ocasiones planteado una disminución de nuestro sueldo. Lo hicimos hace 3 años ya, lo volvimos a hacer en noviembre pasado. Hoy hay una disputa judicial. El INE no está en una posición de irreductibles, pero creo que son temas que se tienen que hacer bien. No lo digo yo, lo dijo la Suprema Corte de Justicia y creo que hay que acatar lo que la Corte diga. Las bolsas, perdón, la última, por favor. Que adoptó ayer la comisión en el INE, a su juicio, ¿son excesivas para el financiamiento de los partidos? Son lo que la Constitución mandata. Exacto, pero yo quiero conocer su opinión. Yo creo que podría pensarse en una reducción racional que no afecte el funcionamiento sustantivo de los partidos políticos, pero eso implica que tienen que ponderarse muchísimos elementos, entre ellos las necesidades reales de gasto de los partidos. Mi preocupación es que si se cierra demasiado la llave, llevemos a los partidos, coloquemos a los partidos en una posición de que vayan a buscar dinero a donde no nos conviene a nadie, a la democracia, que lo busquen. Claro que está prohibido,
pero es que aquí hay un ejercicio de realismo que las y los legisladores tendrían que realizar, ¿no? Gracias. Transformar la Constitución, ¿no? Para poder hacer eso. Cualquier fórmula que implique el cambio del cálculo del financiamiento que reciben a nivel federal los partidos requiere un cambio constitucional. Está el otro tema del financiamiento que reciben los partidos a nivel local, que es otro tanto, cerca de 5,000 millones de pesos adicionales, pero eso sigue otra vía y tiene que ser parte eventualmente de una discusión. Gracias.